Escuché golpes fuera de mi puerta a las 3 de la madrugada. No creerán lo que pasó. No sé si alguien va a creerme. Y, honestamente, después de lo que pasó, creo que yo tampoco lo haría si alguien más me lo contara. Pero necesito sacármelo del pecho. Hace unos meses me mudé a un apartamento viejo en las afueras de la ciudad. No era exactamente el lugar de mis sueños. Pero era barato. Demasiado barato. Y cuando uno está desesperado por ahorrar dinero, deja de hacer muchas preguntas. El edificio tenía algo extraño desde el principio. No sé cómo explicarlo. No estaba abandonado. Pero tampoco se sentía vivo. Era de esos lugares donde los pasillos parecen más largos de lo normal. Donde las luces parpadean aunque nadie las toque. Donde incluso durante el día, todo parece demasiado silencioso. El edificio tenía 6 pisos. Yo vivía en el cuarto. Apartamento 407. Recuerdo perfectamente el día que llegué. El portero era un hombre ya mayor. Muy delgado. Demasiado delgado. Tenía ojeras enormes y una manera rara de mirarte, como si estuviera cansado o preocupado. Cuando me entregaron las llaves, me dijo algo extraño. Algo que en ese momento me hizo gracia. Pero ahora, desearía haber tomado más en serio. Me dijo, si escucha golpes por la noche, no abra inmediatamente. Recuerdo haberme reído. Pensé que era alguna broma extraña de viejo paranoico. Le pregunté si había vecinos ruidosos. Y él solo se quedó callado unos segundos. Como si estuviera pensando si decirme algo. Luego respondió. Solo, asegúrate de mirar primero por la mirada. Eso fue todo. Nada más. Subí al ascensor pensando que el tipo estaba un poco loco. El apartamento no era grande. Pero tampoco estaba mal. Una pequeña cocina. Sala. Una habitación. Y una ventana enorme con vista al estacionamiento. La única cosa rara era el ruido. A veces escuchaba sonidos extraños en las paredes. Como introdujeron viejas. O pasos. Pero pensé que era normal. Edificio antiguo. Paredes delgadas. Nada del otro mundo. Las primeras noches fueron tranquilas. Incluso agradables. Hasta la 4ª noche. Nunca voy a olvidar esa noche. Porque fue cuando todo empezó. Eran exactamente las 3 de la madrugada. No lo digo por exagerar. Lo sé porque miré el reloj. Y porque desde entonces, nunca volví a olvidar esa hora. Me despertó un sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes. Suaves. Lentos. Justo en mi puerta. Abrí los ojos confundido. Miré el techo unos segundos. Pensé que estaba soñando. Pero entonces volvió. Toc, toc, toc. Esta vez más fuerte. Me senté en la cama. Mi corazón empezó a latir raro. No sé por qué. Pero algo en esos golpes me hizo sentir incómodo. No eran golpes normales. No eran desesperados. No eran fuertes. Era como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuánto. Ni más ni menos. 3 veces. Perfectamente separadas. Miré mi celular. 3 de la madrugada. Exactamente. Y ahí recordé lo que me dijo el portero. Si escucha golpes, no abra inmediatamente. No sé por qué. Pero me dio escalofrío recordarlo. Me levanté despacio. Todo estaba oscuro. La única luz viene del reloj del microondas. 3:01. Los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Mi estómago se hundió. Caminé hacia la puerta. Muy despacio. Intentando no hacer ruido. Y miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Recuerdo haberme quedado ahí varios segundos. Mirando. Esperando que alguien apareciera. Nada. Solo ese pasillo largo. Amarillento. Silencioso. Regresé a la cama sintiéndome ridículo. Pensé. ¿Algún vecino haciendo bromas? Intenté dormir. Pero justo cuando estaba por cerrar los ojos. Otra vez. Toc, toc, toc. Esta vez salté de la cama. Fui directo a la puerta. Mirilla. Nada. Otra vez vacío. Y ahí fue cuando noté algo raro. Muy raro. La luz del pasillo. Se movía. No saltaba. Se movía. Como si alguien hubiera pasado delante de ella. Justo fuera del ángulo de la mirada.
Y les juro que sentía que alguien estaba ahí, observándome, aunque no pudiera verlo. No dormí esa noche. Y eso fue solo el comienzo. Porque al día siguiente, descubrí algo sobre el apartamento 407, que hizo que quisiera irme inmediatamente. Pero lo peor, es que ya era demasiado tarde. No fui al trabajo al día siguiente. Sé que suena exagerado, pero de verdad no pude dormir nada. Toda la noche me la pasé mirando la puerta, esperando volver a escuchar esos golpes, esperando escuchar pasos, o algo. Pero después de las 3 de la madrugada, no volvió a pasar nada. Y eso, por alguna razón, me inquietó todavía más. Porque era como si, quien fuera, ya hubiera conseguido lo que quería. A las 8 de la mañana me hice café, intentando convencerme de que estaba exagerando. Solo fue un vecino. Quizás se equivocó de puerta. Quizás estaba borracho. Cosas normales. Cosas lógicas. Pero hay algo que no me dejaba tranquilo. La mirilla. Porque estoy seguro. Completamente seguro. De que vi una sombra moverse. Aunque el pasillo estaba vacío. Y había otra cosa. Algo que recién noté cuando salí del apartamento. La alfombra. Justo frente a mi puerta. Había algo raro en ella. Como si alguien hubiera arrastrado algo pesado durante la noche. Una marca larga. Muy leve. Pero ahí estaba. Iba desde mi puerta hasta el final del pasillo. No le di demasiada importancia. Pensé que era algo viejo. Hasta que vi algo más. Una mancha. Oscura. Pequeña. En la esquina de la alfombra. No parecía sangre. Pero tampoco parecía suciedad. Y por alguna razón, no quise acercarme demasiado. El ascensor estaba dañado otra vez. Así que bajé por las escaleras. Y fue ahí donde pasó algo raro. En el tercer piso, vi a una mujer mayor. Estaba quieta. Demasiado quieta. Mirándome. No sonríe. No haciendo nada. Solo. Mirándome. Le dije buenos días. No respondió. Solo siguió observándome. Y entonces dijo algo tan extraño, que todavía me cuesta olvidarlo. No deberías abrir si golpean. Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Le pregunté. ¿Cómo sabe eso? Ella bajó la mirada. Como si hubiera dicho algo que no debía. Y simplemente seguí caminando. Sin responderme. No voy a mentir. Eso me asustó. Muchísimo. Porque ya no parecía coincidencia. El portero. Ahora esta señora. Y ambos dicen prácticamente lo mismo. Durante todo el día no pude dejar de pensar en eso. Incluso pensé en mudarme. Pero el contrato ya estaba firmado. Y sinceramente, no tenía dinero para irme. Así que hice lo que hace cualquiera cuando tiene miedo. Intenté ignorarlo. Esa noche compré comida rápida. Serie vi. Puse música. Intentando distraerme. Intentando convencerme de que estaba siendo paranoico. Y casi funcionó. Hasta que miré la hora. 2:57 de la madrugada. Sentí un nudo en el estómago. No sé por qué. Pero mi cuerpo ya estaba esperando algo. Apagué el televisor. El apartamento quedó completamente silencioso. Demasiado silencioso. Solo se escuchaba el refrigerador. Y la lluvia golpeando suavemente la ventana. 2:59. Mi corazón empezó a acelerarse. Me senté en el sofá. Mirando directamente la puerta. Como un idiota. Intentando demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. 3 de la madrugada. Silencio. Nada. Sentí alivio. Incluso me reí un poco. ¿Ves? Estabas exagerando. Y entonces... Índice. Solo uno. Me congelé. No hay 3. 1. Lento. Pesado. Como si alguien hubiera golpeado con los nudillos. Muy despacio. Esperé. Nada. Y justo cuando pensé que ya había terminado. Índice. Otro. Esta vez más fuerte. Mi pecho empezó a sentirse raro. Como si algo dentro de mí dijera. No te acerques. Pero no hice caso. Porque cuando tienes miedo, a veces también tienes curiosidad. Y la curiosidad puede ser peor.
Caminé lentamente hacia la puerta. Esta vez sin hacer ruido. Y miré por la mirilla. Nada. Otra vez vacío. Pero algo había cambiado. La luz del pasillo. Estaba apagada. Completamente apagada. Nunca antes se apagaba. Nunca. Y entonces escuché algo. Muy bajo. Del otro lado de la puerta. Como una respiración. Lenta. Pesada. Muy cerca. Demasiado cerca. Mi piel se puso helada. Porque quien estuviera ahí. Estaba pegado a mi puerta. Pero yo no podía verlo. Retrocedí inmediatamente. Intentando convencerme de que estaba imaginándolo. Y fue entonces, cuando escuché una voz. Muy suave. Casi un susurro. Del otro lado. Sé que estás despierto. Se me detuvo el corazón. No reconocí la voz. Era masculina. Tumba. Pero extrañamente calmada. Como si la persona no estuviera apurada. Como si supiera. Que eventualmente iba a abrir. No respondí. No me moví. Nada. Y después de unos segundos. La voz volvió. Esta vez más baja. Más cerca. No mires por la mirilla otra vez. Porque esta vez. Yo sí voy a verte. Les juro. Que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Y lo peor. Es que todavía no había visto nada. Porque unos minutos después. Descubrí algo sobre el antiguo inquilino del apartamento 407. Que hizo que dejara de pensar que esto era una broma. Y empezara a preguntarme. Si realmente estaba solo en ese edificio. A la mañana siguiente. No salí del apartamento inmediatamente. No podía. Prácticamente no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos. Sentí que alguien seguía parado detrás de la puerta. Esperando. Mirándome. No sé cómo explicarlo. Pero el silencio del apartamento ya no se sentía normal. Era pesado. Como si el mismo lugar estuviera manteniendo la respiración. Eran casi las 10 de la mañana cuando finalmente reuní valor para salir. Y lo primero que hice. Fue mirar el suelo frente a mi puerta. Esperando no encontrar nada. Pero ahí estaba. Algo que hizo que mi cuerpo se pusiera completamente frío. Había marcas. Justo frente a la puerta. Como si alguien hubiera estado parado ahí durante mucho tiempo. 2 manchas oscuras. No parecían zapatos normales. Eran demasiado largas. Demasiado extrañas. Y había algo más. Un papel doblado. Pequeño. Metido debajo de mi puerta. Estoy seguro. Segurísimo. De que la noche anterior no estaba ahí. Lo recogí. Todavía recuerdo perfectamente lo que decía. Porque nunca pude olvidarlo. Solo había una frase escrita. Con letra temblorosa. No horas después de las 3. Nada más. Ni nombre. Ni explicación. Solo eso. Sentí un escalofrío horrible. Porque ya no parecía casualidad. Ya eran demasiadas personas. El portero. La señora del tercer piso. Y ahora esto. Bajé inmediatamente al lobby. Necesitaba respuestas. El portero estaba en el mismo lugar de siempre. Sentado detrás del escritorio. Mirando un televisor viejo sin sonido. Cuando me vio acercarme. Su expresión cambió. Como si ya supiera lo que iba a preguntar. Le dije. ¿Qué pasa en este edificio? Se quedó callado. Demasiado callado. Luego suspiró. Y me preguntó algo que me dejó helado. Escuchó los golpes. No supe qué responder. Solo asentí. Y él bajó la mirada. Como alguien cansado. Como alguien que ya había tenido esta conversación demasiadas veces. Mire, me dijo. No sé qué escuchó, ni quiero saberlo. Solo haz una cosa. ¿Qué cosa? Me miró directamente. Y por primera vez. Parecía genuinamente asustado. No abra la puerta después de las 3. Otra vez lo mismo. Ya estaba cansándome. Le pregunté directamente. ¿Quién golpea? Y ahí ocurrió algo raro. Muy raro. El hombre miró alrededor. Como asegurándose de que nadie escuchara. Luego se inclinó un poco hacia mí. Y habló en voz baja. Antes de usted. Había otro hombre en el 407. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Qué pasó con él? El portero tardó varios segundos en responder.
Desapareció. Así. Sin más. Desapareció. No dejó ropa. No dejó teléfono. No dejó nada. Solo. Se fue. O al menos eso dijeron. Pero había algo raro. Según los vecinos. Durante semanas se escuchaban golpes en su puerta. Todas las noches. A la misma hora. 3 de la madrugada. Mi sangre se sintió helada. Porque era exactamente lo mismo que me estaba pasando. ¿Y qué hizo él? El portero no respondió enseguida. Solo tragó saliva. Y dijo algo que todavía me persigue. Dicen que una noche. Abierto. No sé explicar lo que sentí al escuchar eso. Fue como si algo dentro de mí dijera. Sal de este edificio. Ahora. Pero había algo peor. Algo muchísimo peor. Porque el portero agregó. Lo extraño es que nadie recuerda haber visto a nadie salir del apartamento. Silencio. No supe qué decir. Solo me quedé mirándolo. Intentando entender. Y entonces pregunté. Había cámaras. El hombre dudó. Mucho. Demasiado. Pero terminé asintiendo. Sí. Mi corazón empezó a latir fuerte. Entonces podemos ver quién estaba afuera. Y ahí. El hombre quedó completamente inmóvil. Como si acabara de decir algo que no debía. Bajó la voz otra vez. Y dijo. Eso ya se intentó. ¿Qué significa eso? Me miré unos segundos. Y respondí algo que todavía me cuesta explicar. Las cámaras nunca muestran a nadie. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Porque no entendía. No tenía sentido. ¿Cómo que nadie? El hombre tragó saliva. Se escuchan los golpes. Se ve la puerta. Se ve el pasillo. Pero nunca aparece nadie golpeando. Nunca. No sé cuánto tiempo me quedo callado. Porque mi cerebro intentaba encontrar la lógica. Una explicación. Cualquier cosa. Tal vez puntos ciegos. Tal vez cámaras malas. Tal vez una broma. Pero entonces el portero dijo algo. Que me quedó completamente helado. Aunque sí aparece algo raro. ¿Qué cosa? Me miré fijamente. Como dudando si debía decirlo. Y dijo. A veces. Justo después de los golpes. Se ve movimiento. Dentro del apartamento. Sentí el corazón en la garganta. Dentro. El hombre avanza lentamente. Como si alguien estuviera caminando adentro. Aunque el inquilino esté dormido. Se me secó completamente la boca. Porque yo vivía solo. Completamente solo. O al menos. Eso creía. Y lo peor. Es que esa misma noche. Decidí hacer algo estúpido. Algo que probablemente nunca debería hacer. Me quedé despierto. Esperando las 3 de la madrugada. Pero esta vez. Iba a grabarlo todo. Pecado imaginario. Que terminaría escuchando algo detrás de mí. Cuando se suponía que estaba solo. Esa noche. Tomé una decisión que ahora me parece completamente estúpida. Pero cuando tienes miedo. También quieres respuestas. Y el miedo mezclado con curiosidad. Puedes hacer cosas muy malas. Eran las 11 de la noche cuando empecé a prepararme. No iba a dormir. No esta vez. Quería ver qué estaba pasando. Quería saber quién demonios golpeaba mi puerta. Y, sobre todo, quería demostrarme que había una explicación lógica. Así que preparé mi celular. Lo puse cargando. Activé la cámara. Y lo coloqué apuntando directamente hacia la puerta principal. Pensé. Si alguien golpea, al menos tendré evidencia. También dejé las luces apagadas. Solo la lámpara pequeña de la cocina encendida. No quería que pareciera que estaba despierto. No sé por qué. Supongo que una parte de mí. No quería que quien estuviera afuera lo supiera. La lluvia volvió esa noche. Más fuerte. Se escuchaba golpear las ventanas. El viento hacía pequeños sonidos raros en el edificio. Crujidos. Golpes lejanos. El tipo de sonidos normales. Que de madrugada dejan de sentirse normales. A las 1:30 de la madrugada seguía despierto. Mirando el reloj. Mirando la puerta. A las 2:15. Empecé a sentirme ridículo. Pensé seriamente en apagar todo e irme a dormir. Quizás realmente estaba exagerando. Quizás el viejo del vestíbulo estaba loco. Quizás los vecinos eran raros.
Nada más. Pero entonces, recordé algo. Algo que me hizo sentir incómodo otra vez. El mensaje debajo de mi puerta. No horas después de las 3. Después de las 3. No a las 3. Después. Ese detalle no me había parecido importante antes. Hasta ese momento. Y por alguna razón. Me hizo sentir peor. 2:47. Empecé a escuchar algo raro. Muy leve. Casi imperceptible. Un sonido suave. Como si alguien caminara en el pasillo. Pasos lentos. Pesados. Arrastrados. Uno. Después otro. Y otro. Sentí mi cuerpo tensarse. Miré la puerta. Silencio. Los pasos desaparecieron. Pensé que había terminado. Hasta que escuché algo peor. Un sonido metálico. Como si alguien estuviera pasando lentamente los dedos por las puertas del pasillo. Rorror. Lento. Raspando metal. Acercándose. Puerta por puerta. Muy despacio. Mi respiración empezó a acelerarse. Porque el sonido venía hacia mi apartamento. Rorror. Más cerca. Rorror. Más cerca todavía. Y entonces... silencio. Completamente silencio. Mi reloj marcaba 2:59. No estaba respirando. Literalmente. Estaba quieto. Mirando la puerta. Sintiendo mi corazón golpear tan fuerte. Que parecía que alguien podía escucharlo. 3 de la madrugada. Nada. Ni un sonido. Pasaron unos segundos. Pensé. Quizás no va a pasar. Y entonces... índice. Uno solo. Fuerte. Muchísimo más fuerte que antes. Casi me hizo saltar del sofá. No fueron 3 golpes. Solo uno. Como si quien estuviera fuera supiera que ya estaba despierto. Esperé. Y otra vez. Índice. Más fuerte. Más pesado. Como si algo hubiera golpeado con toda la palma de la mano. Miré mi celular grabando. Todo estaba quedando registrado. Mi mente gritaba. No te acerques. Pero mi cuerpo hizo lo contrario. Caminé lentamente hacia la puerta. Muy despacio. Cada paso me hacía sentir peor. Había algo raro. Una sensación horrible. Como si acercarme fuera de un error. Y justo cuando estaba a unos pasos de la puerta, escuché algo. Del otro lado. Una voz. Muy baja. Muy tranquila. Como si estuviera sonriendo. Ya sé que estás despierto. Sentí un frío horrible subir por mi espalda. Era la misma voz de la noche anterior. Pero esta vez, sonaba más cerca. Más clara. Más cómoda. Como si estuviera disfrutando aquello. No respondí. No me moví. Solo me quedé quieto. Y entonces escuché algo que me heló completamente la sangre. Una risa. Muy suave. Casi un suspiro. Y luego... no mires por la mirilla. Todavía. Todavía. Esa palabra me dejó mal. Porque significaba algo. Como si estuviera esperando el momento correcto. Retrocedí lentamente. Y fue entonces... cuando escuché un sonido dentro del apartamento. Justo detrás de mí. Un crucijo. Muy suave. Como si alguien hubiera pisado el piso de madera. Se me detuvo el corazón. Porque yo vivía solo. Y ese sonido venía de mi habitación. Giré lentamente. Todo estaba oscuro. Silencio. Mi respiración temblaba. Pensé. No. No puede haber alguien aquí. Pero entonces... otro cruzado. Más fuerte. Desde el pasillo de la habitación. Y mientras intentaba entender qué estaba pasando, la voz de afuera susurró algo que hasta hoy me despierta en las noches. Muy bajo. Como si estuviera pegado a la puerta. Esta noche. Sin vida en solitario. Y justo en ese momento, escuché algo moverse detrás de mí. Algo. O alguien. Respirando. Dentro del apartamento. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Porque una parte de mí quería correr hacia la puerta. Y la otra. Quería salir corriendo del apartamento. Pero ninguna opción parecía buena. Porque había algo afuera.
Y ahora, aparentemente algo adentro. Mi respiración empezó a ponerse pesada. Muy pesada. Intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas. Quizás era el edificio crujiendo. Quizás las inflamadas. Quizás mi mente estaba jugando conmigo. Pero entonces, lo escuché otra vez. Un paso. Lento. Pesado. Desde el pasillo que llevaba a la habitación. CRRK. No era el edificio. No eran. Era alguien. O algo. Moviéndose. Dentro. Mi cuerpo dejó de responder unos segundos. Simplemente me quedé ahí. Paralizado. Mirando la oscuridad del pasillo. Y entonces, la voz detrás de la puerta volvió. Muy tranquila. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Ya lo escuchaste, ¿verdad? Sentí el corazón en la garganta. Porque eso significaba algo horrible. La persona afuera. Sabía. Sabía perfectamente lo que había dentro del apartamento. Retrocedí lentamente. Sin hacer ruido. Intentando no apartar la vista del pasillo oscuro. Mi celular seguía grabando sobre la mesa. Y por primera vez, me sentí genuinamente atrapado. No sabía qué hacer. No podía salir. No quería ir hacia la habitación. Y el silencio era cada vez peor. Hasta que pasó algo que todavía me cuesta explicar. Escuché mi nombre. Muy bajito. Desde el pasillo. Mi nombre. Clarísimo. Como un susurro. Daniel. Sentí que me faltaba el aire. Porque no había dicho mi nombre a nadie del edificio. A nadie. Ni siquiera al portero. Y la voz. Sonaba rara. No era masculino. No era femenina. Era como si alguien estuviera intentando imitar una voz humana. Sin hacerlo del todo bien. Como si aprendiera observando. No respondí. No me moví. Nada. Y entonces la voz volvió. Más cerca. Un poquito más fuerte. Daniel. ¿Por qué no vienes? No. 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 Mi mente gritaba que eso no era normal. Que no había explicación lógica. Tomé el celular inmediatamente. Pensé en llamar a la policía. Marqué. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Pero justo cuando estaba marcando, la luz del apartamento parpadeó. Una vez. 2 veces. Y se apagó. Todo quedó completamente oscuro. No podía ver nada. Solo escuchaba la lluvia afuera. Mi respiración. Y algo. Respirando también. Muy despacio. Desde el pasillo. No sé cuánto tiempo me quedó congelado. Quizás segundos. Quizás minutos. Pero entonces, la pantalla del celular ilumina apenas la sala. Y vi algo. Por apenas un segundo. Una silueta. Alta. Demasiado alta. Parada al final del pasillo. Sin moverse. Mirándome. No pude distinguir una cara. Ni ropa. Nada. Solo una figura oscura. Muy quieta. Y les juro que parecía demasiado alto para una persona normal. Retrocedí tan rápido que casi me caigo. Y entonces... Índice, índice, índice. Los golpes volvieron. Muchísimo más fuertes. Violentos. Como si ahora quien estuviera afuera quisiera entrar. Daniel. La voz afuera ahora sonaba diferente. Más desesperada. No le abras. Mi sangre se congeló. ¿Por qué? Era otra voz. No la misma. Esta sonaba aterrada. Urgente. Como si estuviera intentando ayudarme. No abras la puerta. No importa lo que escuches. No abras. Sin pantanos. No. La voz se cortó. De golpe. Silencio absoluto. Y entonces... escuché algo imposible. Algo que todavía me hace cuestionar lo que pasó esa noche. La voz que acababa de advertirme. Sonó detrás de mí. Dentro del apartamento. Muy cerca de mi oído. Susurrando. Ya es demasiado tarde. Sentí un escalofrío tan fuerte que no pude moverme. Y cuando giré lentamente, la silueta del pasillo ya no estaba. Pero la puerta de mi habitación, que estaba cerrada, ahora estaba abierta.
Solo unos centímetros. Y había algo mucho peor. Porque dentro de la oscuridad, parecía haber alguien sentado en mi cama. Esperando. Completamente inmóvil. No sé cuánto tiempo me quedé mirando hacia la habitación. Quizás unos segundos. Quizás una eternidad. Pero les juro que había alguien sentado en mi cama. No podía distinguir un rostro. Solo una figura oscura. Completamente inmóvil. Como si hubiera estado esperando. La lluvia golpeaba las ventanas. La luz seguía apagada. Y yo apenas iluminaba el apartamento con la pantalla del celular. Quería pensar que estaba imaginándolo. Que era ropa acumulada. Sombras. Cualquier cosa. Pero entonces, la figura movió lentamente la cabeza. Hacia mí. Muy despacio. Demasiado despacio. Como si algo estuviera aprendiendo a moverse. Sentí el peor miedo de mi vida. Retrocedí inmediatamente. Y justo en ese momento, mi celular vibró. Casi lo dejó caer. Era una notificación. Una grabación terminada. La cámara seguía grabando. Y por alguna razón, no sé por qué, abrí el video. Quizás buscando una explicación. Quizás intentando demostrarme que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo que vi todavía me hace dudar de lo que pasó esa noche. La grabación mostraba la puerta principal. Exactamente como la había dejado. Oscuridad. Silencio. 2:59 de la madrugada. Todo normal. Y entonces, índice. El primer golpe. Pero esta vez, la cámara captó algo. No afuera. Adentro. Mi cuerpo entero se puso frío. Porque justo cuando se escuchó el golpe, se veía algo moviéndose lentamente. Desde el pasillo de mi habitación. Como una sombra. Alta. Muy alta. Caminando lentamente hacia la puerta principal. Desde dentro del apartamento. Sentí que se me cerró el pecho. Porque eso significaba algo horrible. Los golpes. Nunca venían de afuera. Venían de adentro. La figura caminó lentamente hacia la puerta. Y entonces pasó algo todavía peor. La sombra. Se quedó quieto frente a la puerta. Como si estuviera esperando. Y unos segundos después, se cerró otra vez. Índice. Pero nadie había golpeado. La sombra no movió el brazo. No hizo nada. Solo estaba ahí. Y aún así, los golpes seguían sonando. Uno. Por uno. Mi respiración empezó a temblar. Porque ya no entendía nada. Entonces ocurrió lo peor. La cámara se movió apenas. Muy poco. Pero suficiente para mostrar algo reflejado en el vidrio de la cocina. Algo que no estaba ahí. Yo, parado mirando la puerta. Y detrás de mí, alguien. Muy pegado. Observándome. No pude seguir viendo el video. Lo cerré inmediatamente. Y cuando levantó la mirada, la habitación estaba vacía. La figura ya no estaba en la cama. Pero la puerta seguía abierta. Y había algo diferente. La oscuridad del cuarto se veía más profunda. Como si hubiera demasiado negro. Como si el cuarto fuera más largo de lo normal. Entonces escuché algo. Un susurro. Muy suave. Desde dentro de la habitación. No era afuera. Nunca fue afuera. Retrocedí. Y entonces recordé algo horrible. El antiguo inquilino. El hombre desaparecido. Lo que dijo el portero. Dicen que una noche, abrió. Pero, ¿qué había abierto? Porque los golpes no venían del pasillo. Venían del apartamento. De adentro. Y entonces lo entendí. No estaban intentando entrar. Estaban intentando salir. Sentí un terror tan fuerte que agarré las llaves y salí corriendo. No miré atrás. No agarré ropa. No apagué luces. Nada. Solo corre. Abre la puerta. Y crucé el pasillo. Pero antes de llegar al ascensor, escuché algo detrás de mí. Mi puerta. Cerrándose lentamente. Como si alguien acabara de entrar. Bajé corriendo por las escaleras. El ascensor ni siquiera funcionaba. Temblaba tanto que casi me caigo 2 veces. Cuando llegué al lobby, el portero ya estaba despierto.
como si hubiera estado esperando. Ni siquiera pareció sorprendido al verme. Solo preguntó. ¿La habló? Se me heló el cuerpo. Porque nunca le dije nada sobre voces. Nunca. Le pregunté. ¿Qué demonios hay en el 407? Y el hombre guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía me persigue. No sabemos. Solo sabemos que, cada cierto tiempo, empieza otra vez. Le pregunté qué quería decir. Y él respondió. Escoge a alguien. Primero escucha golpes. Después voces. Después empieza a parecer que hay alguien viviendo con usted. Y finalmente, desaparece. Exactamente igual que el anterior. No quise escuchar más. Esa misma madrugada me fui. Dormí en un motel barato. Al día siguiente volví acompañado de un amigo para sacar mis cosas. Y aquí viene la parte que más me cuesta explicar. Mi apartamento estaba completamente vacío. No había señales de nada raro. Nada roto. Nada movido. Pero sí había algo. Mi celular. Todavía sobre la mesa. Grabando. Como si nunca me lo hubieran llevado. Mi amigo pensó que yo estaba exagerando. Hasta que vio algo. La puerta de la habitación. Tenía algo escrito. Por dentro. Como si alguien hubiera rayado la madera. 3 palabras. Pequeñas. Profundas. Como hechas con uñas. Ya abriste antes. No entendí qué significaba. Hasta semanas después. Cuando revisé otra vez la grabación. Y noté algo. Que antes no había visto. A las 3 de la madrugada. Justo antes del primer golpe. La puerta principal. Ya estaba entreabierta. Solo unos centímetros. Como si alguien. O algo. Ya hubiera entrado mucho antes. Nunca volví a ese edificio. Nunca. Pero todavía hay algo que me pasa. Todas las noches. Exactamente a las 3 de la madrugada. Mi celular vibra. Sin notificación. Sin llamada. Sin nada. Solo vibra. 3 veces. Siempre. Índice. 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 Y hace 2 semanas. Después de meses sin volver a pensar en esto. Escuché algo afuera de mi apartamento nuevo. 3 golpes. Lentos. Exactamente iguales. Y una voz. Muy bajita. Del otro lado de la puerta. Diciendo. Daniel. Ahora sí vas a abrir.